Señores, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, rapidito, vamos a clarificar vamos a hacer una réplica de debate, de una pregunta de debate que por ahí en su página de Facebook nuestra compañera y colaboradora Ana Delgado posteó y que básicamente hacía una pregunta que parece muy básica, pero en realidad es bastante interesante y que ha generado, por supuesto, trastornos operativos durante muchísimos años. Y claro, casi nadie se ha abocado a la tarea de tratar de estructurar una respuesta ante esta situación. Y básicamente es cuántas veces como máximo se puede repetir una prueba hidrostática. Primero tenemos que empezar a definir un grupo de cosas. Muchas personas utilizan el término prueba de hermeticidad para referirse a las pruebas hidrostáticas, incluyendo también las neumáticas. Bueno, primero que nada habría que definir, es muy probable que estén haciendo una traducción no por contexto, sino una traducción literaria del término tightness, que es la palabra que utiliza, por ejemplo, el código ASME B313 para referirse a verificar el tightness, es decir, la hermeticidad. Pero entiéndase en el contexto o la traducción por contexto de tightness como que la verificación de la capacidad del sistema de retener el fluido, pero también involucrado todos los esfuerzos triaxiales que se conllevan dentro de. Es decir, una prueba hidrostática y neumática no nada más es para verificar que no esté fugando, sino que no esté fugando diagonal, que también resista ese tightness. Entonces, es muy complicado hacer una traducción literal así de tightness del inglés al español sin que solamente exista el concepto de hermeticidad. Por eso yo creo que el término incorrecto para las pruebas hidrostáticas y neumáticas es prueba de hermeticidad. Simplemente es una prueba hidrostática y neumática. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la prueba hidrostática y neumática? Verificar si el relativo nivel de hermeticidad, entendiendo que tanto la hidrostática como la neumática tienen un nivel de sensibilidad, que eso normalmente lo explicamos en nuestros eventos de capacitación. Y la otra es para verificar que tenga la capacidad de soportar los esfuerzos triaxiales específica y con gran énfasis en el hub stress. El hub stress que es bastante mencionado prácticamente en todos los códigos de construcción. El problema, como este y otros conceptos, es que la normativa, por ejemplo, vamos a hablar de la normativa ASME. La normativa ASME no estructura otro criterio de aceptación en términos de una prueba de presión que no sea el que no se genere ni fugas visibles, entendiendo qué es lo que significa una fuga visible, ni deformaciones. Este último concepto de las deformaciones es un tanto complejo de medir, de dimensionar, porque casi nadie tiene los aparatos, los instrumentos y la metodología para medir la deformación, que no sea algo evidentemente visual. Entonces, el código solamente se evoca a la tarea de decir que el criterio de aceptación se basa en leak free, es decir, que no tenga fugas visibles, porque eventualmente todos los sistemas tienen un tipo de fuga, y que no tenga deformaciones, pero no nos dice cuántas veces se debe de repetir una prueba. Ahora, ¿cuál es el problema de repetir una prueba? Creo que a las personas que comentan que se debe de repetir n veces hasta que quede bien, primero tendríamos que definir qué cosa es bien. Y bien no significa que el manómetro no caiga, su lectura, es decir, la lectura del manómetro, no caiga, porque no es lo mismo pérdida de presión que pérdida de fluido. Y en esos contextos totalmente diferentes, pudiera ser que venga la mayoría de la equivocación en la interpretación del concepto de cuando una prueba queda bien. Ahora, ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que si tú repites n número de veces una prueba hidrostática o neumática, hay algo que está sucediendo en el interior que se llama strain energy, energía de deformación, y este es un concepto que casi no se instruye en los eventos de capacitación, por lo menos no de lo que hemos logrado identificar. Mientras unos por una parte enfermizamente hablan de la balanza de pesos muertos y por otra parte otros hacen experimentos en la cocina con latas de refresco, tienen que entender que hay un concepto que se llama strain energy, energía de deformación, y es algo crónico, es algo acumulativo. A medida que tú vas repitiendo las pruebas, esa energía de deformación se va acumulando como una barra que se va llenando. Cuando el strain energy se llena, el material tiene dos formas de liberar la energía de deformación. Una de ellas es a través de las dos únicas tipos de fallas o formas en las que los materiales van a fallar: la fractura y la deformación. Fractura está la fractura dúctil y frágil, y la deformación está la plástica y la elástica.
¿Qué pasa? Si tú repites muchas veces una prueba hidrostática o neumática hasta que quede bien, había que definir qué es bien, quedaste satisfecho porque la presión 1, P1 es igual a P2 al término del tiempo de la prueba. Pero ¿cómo cuantificas el strain energy que ya le dejaste a el material? Eventualmente, cuando ese equipo se vaya a trabajar, vaya a operar, es muy probable que el strain energy, la barra del strain energy, ya esté full. Y entonces con eso, a la primera de buenas, porque es algo crónico, se llena y va a liberar. Y repito, hay dos formas en las que la barra del strain energy se desborda, con fractura o deformación. Recientemente leímos un paper que decía que hay dos operaciones de construcción que son las responsables de la falla de un sistema global en los primeros 5 años. Primero, todo lo que tiene que ver con gradientes térmicos como la soldadura y los tratamientos térmicos, sea la adición o la omisión, y la segunda es la prueba de presión hidrostática o neumática. Pero ¿cómo cuantificamos ese strain energy? Bueno, estén pendientes porque estamos desarrollando un paper, un artículo, donde vamos a hablar de todas las métricas de cómo se cuantifica, verifica, monitorea, pero sobre todo se establece el strain energy durante una prueba hidrostática. Entonces, en conclusión, ¿cuántas veces se debe de repetir una prueba? Primero tenemos que preguntarnos qué cosa es tener una prueba hidrostática satisfactoria, y no necesariamente es cuando P1 es igual a P2 al término del tiempo de prueba. Señores, la normativa no dice nada, pero cuando la normativa no dice nada, tiene que salir la experiencia operativa y operacional. Porque aquellos que prueban sobre todo ductos y hacen pruebas de más de 5 horas, saben perfectamente que hay una fluctuación de presiones, sin que eso signifique que hay una fuga. Así que, señores, ¿cuántas veces se debe repetir una prueba hidrostática? Eso lo va a determinar el strain energy. La pregunta es, ¿tú estás cuantificando el strain energy? Vámonos.